Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traemos una historia que los dejará sin aliento. Todo comenzó cuando una niña pequeña empezó a rascarse la cabeza y el cuello, algo que parecía inofensivo al principio, pero lo que los médicos descubrieron después dejó a todos impactados. Acompáñanos en este emocionante relato lleno de misterio, preocupación y un giro completamente inesperado. ¿Qué fue lo que encontraron en el cuello de Karina? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Y si te gustan nuestras historias, no olvides apoyarnos con un me gusta, compartir este video y suscribirte para más contenido sorprendente. Ahora sí, comencemos con la historia. Desde el momento en que un hijo llega al mundo, la vida de sus padres cambia para siempre. La felicidad, el amor y la ilusión se entrelazan con la responsabilidad y la preocupación constante por su bienestar. Cada pequeño detalle, cada gesto o síntoma extraño puede encender las alarmas, y es ahí cuando el instinto protector se activa. Esta historia nos lleva a conocer a Wagner y Marina, una pareja llena de amor y esperanza que celebraba la llegada de su primera hija, Karina. Como cualquier padre primerizo, vivían cada día con asombro, admirando cada sonrisa y cada pequeño gesto de su bebé. Sin embargo, la tranquilidad de aquellos días se vio interrumpida cuando notaron algo fuera de lo común, una leve hinchazón en su cuello. Al principio, parecía algo sin importancia, una simple picadura o una inflamación pasajera, pero lo que empezó como una pequeña inquietud pronto se convirtió en una pesadilla. Lo que nadie imaginaba era que detrás de ese bulto misterioso se escondía un secreto desconcertante, algo que dejó atónitos no solo a sus padres, sino también a los médicos que la atendieron. ¿Cómo una simple molestia terminó revelando algo tan insólito? ¿Qué fue lo que encontraron en el cuerpo de la pequeña Karina? Acompáñanos en este viaje lleno de incertidumbre, angustia y un giro inesperado que desafiará toda lógica. Porque a veces, la realidad puede ser más sorprendente que cualquier historia de ficción. La llegada de un hijo siempre está llena de emociones intensas, y para Wagner y Marina, el nacimiento de su primera hija fue un momento que jamás olvidarían. Desde que supieron que serían padres, comenzaron a imaginar cómo sería su pequeña, planearon su futuro con ilusión y esperaron con ansias el día en que finalmente la tendrían en sus brazos. Aquel día llegó en una mañana soleada. Marina, con los nervios a flor de piel, sintió las primeras contracciones y supo que el momento había llegado. Wagner, tan emocionado como asustado, la acompañó al hospital, sosteniendo su mano con firmeza mientras le susurraba palabras de aliento. El dolor del parto era intenso, pero Marina encontraba consuelo en la mirada de su esposo, quien no se separó de su lado ni por un segundo. Las horas pasaban lentamente, llenas de esfuerzo y expectativa. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio de la sala de partos. Era un sonido delicado pero poderoso, una melodía que hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Wagner y Marina. En ese instante, toda la angustia y el cansancio desaparecieron. Karina había llegado al mundo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Wagner la miró con admiración. Sus pequeñas manos, su diminuto rostro, su piel suave, todo en ella le parecía perfecto. «Bienvenida, pequeña Karina», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Marina, agotada pero radiante, tomó a su bebé en brazos y la miró con ternura. «Hola, mi princesa», le dijo con dulzura. Fue el inicio de un amor infinito. Los primeros días con Karina estuvieron llenos de descubrimientos. Cada gesto, cada sonido y cada sonrisa eran motivo de celebración para sus padres, quienes la observaban con admiración y ternura. Wagner y Marina se maravillaban con cada pequeño detalle, sintiendo que su hija era el regalo más hermoso que la vida podía haberles dado. Sin embargo, como todo padre primerizo, también aprendieron que la felicidad venía acompañada de desafíos y preocupaciones. Y lo que al principio parecía ser una etapa de dulces descubrimientos, pronto se convertiría en una experiencia que pondría a prueba su fortaleza como familia. La preocupación de Marina y Wagner aumentaba con cada día que pasaba. La hinchazón en el cuello de Karina no solo no disminuía, sino que parecía haber crecido un poco más. La pequeña, aunque seguía siendo alegre y juguetona, comenzaba a rascarse con más frecuencia, mostrando signos de incomodidad. Una mañana, mientras la vestían después del baño, Marina notó que el área inflamada se sentía más dura al tacto. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Wagner con ojos llenos de incertidumbre y sin dudarlo más, tomó una decisión. «Tenemos que llevarla al médico, algo no está bien», dijo con voz firme. Wagner asintió. No quería alarmarse, pero en el fondo compartía la misma inquietud. Sin perder más tiempo, se dirigieron al centro médico regional,
con la pequeña Karina en brazos, esperando encontrar respuestas y tranquilidad. Al llegar, fueron atendidos por la recepcionista, quien los observó con simpatía cuando Marina explicó la razón de su visita. No tardaron mucho en ser llamados por el doctor Thompson, un pediatra experimentado con un trato amable. «Vamos a echar un vistazo a la pequeña Karina», dijo el médico con una sonrisa tranquilizadora. Marina y Wagner lo observaron expectantes mientras examinaba cuidadosamente la hinchazón. Sus dedos recorrieron suavemente la zona inflamada, presionando con delicadeza para evaluar su consistencia. Después de unos segundos, el médico se enderezó y les dirigió una mirada calmada. «Parece una glándula inflamada, algo bastante común en bebés. Puede deberse a una infección menor o incluso a una reacción del sistema inmunológico. Nada de qué preocuparse». Marina dejó escapar un suspiro aliviado. Wagner le tomó la mano, compartiendo la sensación de tranquilidad que las palabras del doctor les brindaban. «Vamos a administrar un antibiótico para ayudar a reducir la inflamación. En unos días debería mejorar», continuó el doctor Thompson mientras anotaba la prescripción en su libreta. Los padres de Karina asintieron, sintiéndose un poco más seguros. Aunque no tenían experiencia en estos temas, confiaban en la opinión de un especialista. Antes de salir, Marina hizo una última pregunta con un atisbo de duda en su voz. «¿Y si no mejora con el antibiótico?». El médico le dedicó una mirada comprensiva. «Es poco probable, pero si notan que la hinchazón persiste o crece, tráiganla de vuelta de inmediato». Con la receta en mano, Wagner y Marina abandonaron el consultorio con una sensación de alivio. Tal vez habían exagerado su preocupación. Después de todo, Karina era su primera hija, y cualquier señal fuera de lo común nos alarmaba. «Qué bueno que no es nada grave», murmuró Marina mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Karina en su asiento infantil. Wagner le sonrió, colocando una mano sobre la suya. «Haremos lo que dijo el médico. Karina estará bien». Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la verdadera causa de la hinchazón aún permanecía oculta, y que su pesadilla apenas comenzaba. Los días pasaron y, para su desconcierto, la hinchazón en el cuello de Karina no mostraba señales de mejora. Marina revisaba el área con frecuencia, esperando ver algún cambio positivo, pero en lugar de eso, la piel parecía más tensa y el bulto, lejos de reducirse, seguía creciendo. Wagner intentaba tranquilizarla, asegurándole que los antibióticos necesitaban tiempo para hacer efecto. Pero dentro de él, una inquietud crecía. Karina, aunque seguía sonriendo como siempre, se rascaba con insistencia, y a veces soltaba pequeños quejidos de incomodidad. Algo no estaba bien. Una tarde, mientras Marina se preparaba para salir al trabajo, dejó a Karina al cuidado de su madre, la abuela de la pequeña. Como cualquier abuela, ella conocía bien a su nieta y sabía cuando algo no andaba bien. Al sostenerla en brazos y acariciar su cuello, se dio cuenta de que la hinchazón era mucho más grande de lo que recordaba. Su corazón latió con fuerza. «Esto no está bien», susurró preocupada. A pesar de que Wagner y Marina habían seguido las indicaciones médicas al pie de la letra, la situación solo empeoraba. La abuela sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó una decisión inmediata: llevar a Karina de vuelta al hospital. Mientras se dirigía al centro médico, sacó su teléfono y llamó a Marina. «Estoy en el hospital con Karina», dijo con tono firme. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Marina respondiera con voz alarmada. «¿Qué? ¿Por qué no nos avisaste antes?». No podía esperar. La hinchazón ha crecido mucho más. «Algo no está bien», insistió la abuela, con determinación. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? Si apenas unas horas antes había revisado a Karina y no parecía tan grave. «Voy para allá ahora mismo», dijo, colgando apresuradamente. Wagner y Marina llegaron al hospital en cuestión de minutos. Al entrar en la sala de espera, encontraron a la abuela sosteniendo a Karina en brazos, su mirada llena de preocupación. «Sé que esto los tomó por sorpresa», dijo suavemente, «pero tenía que hacerlo. Esto no podía esperar más». Marina miró a Wagner con el rostro pálido. Él asintió. «Está bien, mamá. Hiciste lo correcto», respondió, sintiendo un nudo en el estómago. Pero nada podría haberlos preparado para lo que los médicos estaban a punto de descubrir. Marina y Wagner apenas tuvieron tiempo de asimilar la situación cuando una enfermera se acercó para llevarlos a una sala de consulta. Karina estaba inquieta, moviendo su cabecita de un lado a otro con evidente incomodidad. Marina la sostenía con delicadeza, acariciando su mejilla para tranquilizarla.
Minutos después, el doctor Thompson volvió a examinarlas, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no se veía tan seguro como en la primera consulta. Esto no es normal, murmuró, palpando la hinchazón con el ceño fruncido. La inflamación había aumentado drásticamente en muy pocos días, algo que no encajaba con un simple caso de glándulas inflamadas. Marina observó cada movimiento del médico con el corazón en un puño. «Doctor, ¿qué está pasando?», preguntó Wagner con preocupación. El doctor Thompson tomó aire antes de responder. Podría tratarse de una infección por estafilococos en los ganglios linfáticos. Es raro, pero puede ocurrir en bebés. Para estar seguros, vamos a realizar algunos análisis y administrar antibióticos más fuertes por vía intravenosa. Marina sintió un vacío en el estómago. Había esperado que la hinchazón fuera una simple reacción pasajera, pero escuchar la palabra infección hizo que su mente se llenara de preguntas aterradoras. ¿Es grave? Su voz tembló. El médico trató de tranquilizarlos. Si la tratamos a tiempo, no debería haber complicaciones. Pero necesitamos monitorearla de cerca. En cuestión de minutos, las enfermeras instalaron a Karina en una camilla y comenzaron a administrarle el antibiótico por vía intravenosa. Marina y Wagner se sentaron a su lado, sin apartar la vista de su pequeña, sintiéndose impotentes. La espera fue interminable. Los médicos entraban y salían de la habitación, observando a Karina con atención, susurrando entre ellos, revisando documentos y gráficos. El ambiente era cada vez más tenso. Con el paso de las horas, Marina comenzó a sentirse cada vez más inquieta. Algo dentro de ella le decía que la situación era más complicada de lo que querían admitir. Wagner, esto no tiene sentido, susurró, abrazándose a sí misma. Los médicos están actuando como si nunca hubieran visto algo así. Wagner, que había tratado de mantenerse fuerte hasta ese momento, exhaló profundamente y le tomó la mano. Lo sé. Pero tenemos que confiar en que encontrarán una respuesta. Sin embargo, lo que ninguno de los dos podía imaginar era que la respuesta estaba mucho más allá de cualquier diagnóstico común. Algo completamente inesperado se escondía en el cuello de su pequeña hija. El hospital se había convertido en un segundo hogar para Wagner y Marina. Pasaban las horas al lado de la pequeña Karina, observándola dormir, inquietos ante cada movimiento, cada gesto de incomodidad, cada leve quejido. El sonido de los monitores y las voces de los médicos en el pasillo se habían vuelto parte del fondo constante de su realidad. Los antibióticos no parecían surtir efecto, y la hinchazón seguía creciendo. Marina apenas podía contener las lágrimas cada vez que miraba a su hija. Su carita, que solía estar llena de expresiones alegres, ahora reflejaba incomodidad y fatiga. «No soporto verla así», susurró Marina con la voz quebrada, hundiendo el rostro entre sus manos. Wagner, sentado a su lado, pasó un brazo sobre sus hombros y la atrajo hacia él. Él también estaba al borde del colapso, pero intentaba mantenerse firme por los tres. «Lo sé, amor. Yo también me siento así. Pero tenemos que ser fuertes». Marina levantó la vista, con los ojos llenos de angustia. «¿Y si es algo grave, Wagner? Los médicos no saben qué tiene. Siguen probando antibióticos, siguen investigando, pero no encuentran la causa». Wagner apretó los labios. No quería admitirlo, pero en el fondo, compartía el mismo miedo. Si los médicos no tenían respuestas, entonces, ¿quién las tenía? Marina había pasado horas buscando información en Internet, tratando de encontrar algún caso similar. Pero cada respuesta parecía más aterradora que la anterior. Infecciones raras, enfermedades graves, diagnósticos que solo empeoraban su ansiedad. «No quiero pensar lo peor», murmuró ella, con la mirada fija en la pequeña Karina, «pero es imposible no hacerlo». Wagner tomó su mano con firmeza. «Los médicos siguen investigando. No nos rendiremos hasta encontrar una respuesta». Pero incluso con esas palabras, el miedo se aferraba a ellos como una sombra. El cansancio los consumía, la incertidumbre los ahogaba. Marina se levantó y caminó hacia la ventana de la habitación. Miró la noche oscura y suspiró. «Solo quiero que esto termine. Solo quiero verla sonreír otra vez». Wagner se acercó y la abrazó por la espalda. «Nuestra pequeña es fuerte. Lo superaremos juntos». Pero mientras los padres se aferraban a la esperanza, en el cuerpo de Karina seguía escondiéndose un misterio que nadie había podido explicar. Y la revelación estaba más cerca de lo que imaginaban. El ambiente en la habitación de Karina se había vuelto más pesado con cada día que pasaba. Los médicos continuaban con los tratamientos, pero la hinchazón no cedía.
La preocupación de Wagner y Marina se había convertido en agotamiento físico y mental. Ya no sabían qué más podían hacer. Esa tarde, el Dr. Smith, uno de los especialistas que había estado monitoreando a Karina, decidió examinar nuevamente la zona afectada. Con guantes estériles, observó el área donde anteriormente se había drenado el absceso y notó algo peculiar. «Aquí hay algo extraño», murmuró mientras se inclinaba más cerca. Marina y Wagner se acercaron de inmediato. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó Wagner, con el corazón latiéndole con fuerza. El médico frunció el ceño y, con mucho cuidado, comenzó a retirar la costra que se había formado. Trabajaba con delicadeza, como si temiera lo que pudiera encontrar debajo. De repente, algo oscuro comenzó a asomarse por la abertura. Un delgado hilo negro sobresalía ligeramente de la piel inflamada. El aire en la habitación se volvió denso. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es eso?», susurró con voz temblorosa. Wagner se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos. No parecía un coágulo, ni un resto de piel muerta. Era algo diferente. Algo que no tenía sentido. El Dr. Smith observó el extraño filamento con cautela y, sin decir una palabra, se retiró los guantes y salió de la habitación apresurado. «¿A dónde va?», preguntó Marina, cada vez más inquieta. «Dijo que tenía una emergencia», respondió Wagner, pero su voz no sonaba convencida. El silencio se hizo eterno. Marina no podía apartar la vista de aquel delgado hilo negro que sobresalía de la herida de su hija. Su respiración se volvió errática. «¿Qué demonios era eso?». Wagner tragó saliva y extendió la mano con cautela, pero antes de tocarlo, Marina lo detuvo. «No lo toques. Esperemos al doctor». Pero su intuición le decía que ese pequeño detalle cambiaría todo. Algo estaba a punto de ser revelado. Algo que nadie en esa sala podía imaginar. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, y lo que estaban a punto de descubrir los dejaría completamente impactados. El tiempo parecía detenerse en la habitación. Marina y Wagner apenas podían apartar la mirada de aquel misterioso hilo negro que sobresalía de la piel inflamada de su pequeña Karina. Cada segundo que pasaba sin una explicación se volvía una eternidad. De pronto, la puerta se abrió y la doctora Reynolds, la pediatra de Karina, entró con paso apresurado. Su expresión era una mezcla de concentración y sorpresa. Se acercó a la niña y, tras colocarse guantes nuevos, examinó de cerca la extraña hebra oscura que emergía de la herida. «Esto no parece ser tejido necrosado ni una secreción normal de una infección», murmuró con el ceño fruncido. Marina y Wagner intercambiaron una mirada nerviosa. «¿Entonces qué es?», preguntó Marina con la voz temblorosa. La doctora tomó unas pinzas médicas y, con extrema delicadeza, comenzó a tirar del extraño filamento. La tensión en la sala era insoportable. Wagner sintió como el pulso se le aceleraba mientras observaba el procedimiento. Al principio, el hilo apenas se movió. Pero cuando la doctora aplicó un poco más de presión, la piel alrededor del absceso pareció ceder, y el hilo comenzó a deslizarse hacia afuera, como si estuviera incrustado profundamente en el tejido de Karina. Marina contuvo el aliento. Wagner apretó los puños con nerviosismo. Karina sollozó suavemente, incómoda pero sin mostrar signos de un dolor extremo. Entonces, con un último tirón controlado, el objeto finalmente salió por completo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los presentes. En la mano de la doctora Reynolds había una pluma negra de aproximadamente 5 centímetros de longitud. «Dios mío», susurró Marina, llevándose una mano a la boca. Wagner sintió como el aire abandonaba sus pulmones. No podía creer lo que estaba viendo. «¿Es una pluma?», balbuceó, completamente desconcertado. La doctora Reynolds sostuvo el objeto con incredulidad. Era una pluma real. Pequeña, negra y con una estructura fina pero firme. Estaba cubierta de una sustancia viscosa, producto de la inflamación del cuerpo al intentar rechazarla. «Esto es imposible», murmuró la doctora, todavía examinándola con perplejidad. Marina sintió que las piernas le temblaban. «¿Cómo pudo llegar esto ahí?», preguntó, sin poder asimilar lo que veía. Nadie tenía una respuesta. No había una explicación lógica para que una pluma hubiera quedado incrustada dentro del cuello de su hija. El desconcierto era total. Marina y Wagner habían esperado cualquier diagnóstico, una infección grave, un problema en los ganglios, incluso algo más peligroso, pero jamás imaginaron que la causa de todo era una pluma negra oculta en el interior del cuerpo de su hija.
El cuerpo humano tiene formas increíbles de reaccionar ante cuerpos extraños, dijo la doctora finalmente. Pero lo que me preocupa es, ¿cómo llegó esto ahí en primer lugar? Nadie tenía una respuesta inmediata. El misterio acababa de revelarse, pero ahora las preguntas eran aún más inquietantes. Marina miró a Wagner, con los ojos llenos de asombro y terror. ¿Cómo era posible? ¿Cómo llegó esa pluma al cuello de su hija? Y más importante aún, ¿qué significaba todo esto? El silencio en la habitación era absoluto. Marina y Wagner apenas podían procesar lo que acababan de presenciar. Una pluma negra había estado alojada en el cuello de su hija todo este tiempo, causando inflamación, dolor y una serie de preocupaciones que los habían llevado al límite. Pero ahora, después de tanto sufrimiento e incertidumbre, finalmente tenían una respuesta. La doctora Reynolds examinó cuidadosamente la zona afectada, asegurándose de que no hubiera restos ni más objetos extraños en la herida. Luego, limpió la piel con extrema delicadeza y aplicó un vendaje suave. Ahora que la pluma ha sido extraída, Karina debería comenzar a recuperarse rápidamente, dijo la pediatra con una leve sonrisa, tratando de tranquilizarlos. Su cuerpo ya no tiene que luchar contra un objeto extraño, así que la inflamación disminuirá en los próximos días. Marina dejó escapar un suspiro tembloroso y se dejó caer en la silla junto a la cama de su hija. Por primera vez en días, sintió un alivio genuino. Gracias, doctora, murmuró con la voz quebrada, mientras tomaba la manita de Karina entre las suyas. Wagner se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilarlo todo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Preguntó, aún incrédulo. ¿Cómo terminó una pluma dentro de su cuerpo? La doctora suspiró, compartiendo su confusión. Es difícil de decir. En ocasiones, los bebés pueden llevarse objetos a la boca sin que nos demos cuenta, e incluso, en casos extremadamente raros, algo pequeño puede introducirse en la piel a través de una herida o un rasguño. Pero una pluma, hizo una pausa. Nunca había visto algo así. Marina miró a su hija, quien ahora descansaba tranquila en la camilla. Su respiración era más relajada, su carita menos tensa. Ya no parecía incómoda. Esa noche, Wagner y Marina se quedaron junto a Karina, observándola dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que su pesadilla había terminado. En los días siguientes, la hinchazón disminuyó notablemente. La fiebre desapareció, y Karina poco a poco volvió a ser la niña alegre y curiosa de siempre. Con cada sonrisa, cada risa y cada pequeño balbuceo, Wagner y Marina sentían que podían respirar de nuevo. Durante su última consulta de seguimiento, la doctora Reynolds les dio la noticia que tanto esperaban. Karina está completamente sana. No hay señales de infección ni complicaciones. Marina no pudo contener las lágrimas de alivio. Gracias, doctora, dijo, sosteniendo la manita de su hija con ternura. Wagner abrazó a su esposa, compartiendo la felicidad del momento. Después de días de miedo e incertidumbre, su hija estaba bien. Al salir del hospital, Marina miró a Karina, que jugaba con los dedos de su papá y sonreía como si nada hubiera pasado. Eres una niña fuerte, susurró con amor. Nuestra pequeña guerrera. Y con eso, dejaron atrás uno de los momentos más difíciles de sus vidas, llevándose consigo una historia increíble que jamás olvidarían. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que parecen sacadas de una historia de ficción. Lo que comenzó como una leve hinchazón en el cuello de Karina se convirtió en una experiencia aterradora que puso a prueba la paciencia, la resistencia y el amor inquebrantable de sus padres. Marina y Wagner pasaron por días de incertidumbre, miedo y angustia, viendo a su pequeña sufrir sin saber que la estaba afectando. En momentos como estos, el instinto de un padre se convierte en su mayor guía. A pesar de la tranquilidad inicial del diagnóstico, no ignoraron las señales, no dejaron de buscar respuestas y, gracias a ello, lograron descubrir lo que nadie habría imaginado. El caso de Karina nos deja una lección invaluable. Siempre debemos confiar en nuestra intuición y nunca subestimar síntomas que parecen menores. Lo que al principio parecía una simple inflamación terminó siendo algo completamente inesperado. Sin la insistencia de su familia y la ayuda de los médicos, la historia podría haber tenido un desenlace muy distinto. También nos recuerda lo increíble que es el cuerpo humano, su capacidad para defenderse y adaptarse a situaciones que desafían toda lógica. Karina, con su inocente sonrisa, nos demuestra la fortaleza que incluso los más pequeños poseen. Ahora, con su recuperación completa, su historia no solo queda en el corazón de su familia,
sino también como un testimonio de lo impredecible que puede ser la vida y de la importancia de estar siempre atentos a quienes más amamos. Si esta historia te impactó y crees que más personas deberían conocerla, dale like, compártela y suscríbete para más relatos emocionantes. Nos vemos en el próximo video.